Hola, hola, sesión de la llave Psi de los lunes. Un placer estar como siempre por aquí. Hoy en un horario medio especial. Por el mes de mayo va a ser en este horario. Así que bueno, la idea es como siempre encontrarnos acá para pensar, para reflexionar, para debatir, para cuestionar, para relacionar, para interrelacionar. Bueno, todo eso y más. La invitación habitual. Ya saben, todos los medios de contacto lo tienen a disposición y, por supuesto, chat habilitado para dudas, preguntas, comentarios, bueno, proposiciones, temas que les interesen, todo eso. Ya saben, me escriben en el directo. La idea es que podamos hacer un espacio participativo o, bueno, quedará para futuras emisiones. Hoy nos convoca este espacio de la caja de herramientas, donde siempre aclaro que no se trata de llevarse respuestas como si esto fuera tan simple, sino quizás poder encontrar eh, este tipo de preguntas para que nos podamos hacer, para que podamos pensar sobre ellas y entre todos, entre este pensar juntos, pensarnos, poder, bueno, ampliar la mirada y a partir de ahí sí llevarnos algo. Esa es la idea. Bueno, esto sería como la parte 2, la continuación de lo que hemos visto sobre el sesgo de confirmación. Aquella otra charla les recomiendo que la vean, donde exclusivamente ahondamos sobre ese sesgo. Hoy lo que voy a hacer es analizar otros sesgos psicológicos que no tienen que ver con aquel, que por ahí es uno o el más conocido, y que bueno, ya expliqué en detalle en aquella otra oportunidad. Hoy lo que voy a ir haciendo es un recorrido entre lo que va a ser la psicología cognitiva, el psicoanálisis, la filosofía. Por ahí nos falte tiempo, con lo cual puede ser que quede habilitada una parte 2. Y por supuesto traerles casos, traerles viñetas clínicas para que podamos bajar todo esto al cotidiano, a la diaria. Bien. Vemos que la psicología contemporánea ha puesto en evidencia que la cognición está atravesada por algunos atajos heurísticos. Acá ya vamos introduciendo titulares. Bueno, perdón la letra. Que esto sería, bueno, ya voy a explicar en concreto eso. Pero además de estos atajos, distorsiones sistemáticas y economías, recortes, simplificaciones del pensamiento que configuran lo que percibimos como realidad. Dejar de lado lo que fue motivo de la charla, el sesgo de confirmación, nos va a permitir hoy desplazar la atención hacia toda una constelación mucho más amplia de sesgos menos discutidos, pero que son igualmente estructurantes. Y estos no solo afectan decisiones individuales, sino que participan en la constitución del lazo social, la ideología y la subjetividad. Desde una perspectiva filosófica, estos fenómenos van a tensionar nociones clásicas que venimos atravesando como verdad, racionalidad, libertad y autonomía.
Y desde la psicología, especialmente la cognitiva y la psicología social, vamos a ver cómo los sesgos aparecen como mecanismos adaptativos que, sin embargo, generan errores sistemáticos. Y como ya anticipé, voy a relacionar con otros campos como la filosofía, el psicoanálisis y traerles casos clínicos. Lo interesante va a ser las distintas perspectivas, como para la psicología cognitiva esto representa o significa una cosa y cómo eso lo vamos a mirar y a complejizar desde el lado psicoanalítico. Bueno, ¿qué es esto que les traía por ahí de la heurística? Eh, o antes, mejor dicho, de entrar en eso, quiero que recordemos un poquito el concepto de sesgo. Esto es, en síntesis, una inclinación, un prejuicio o un error sistemático que distorsiona la interpretación de la realidad. Esta noción hace un uso limitado de la racionalidad. El ser humano no calcula exhaustivamente, decide bajo condiciones de incertidumbre, tiempo limitado y recursos cognitivos finitos. Acá es donde emerge esta idea de heurística, que son reglas prácticas que permiten resolver problemas de una manera eficiente, aunque no necesariamente correcta. Desde una perspectiva filosófica, esto cuestiona el ideal ilustrado de una razón universal y transparente. Ya en el empirismo se insinuaba que la mente opera por asociaciones más que por deducciones estrictas. Bueno, ustedes ya saben, cualquier cosa me frenan, me preguntan y vamos viendo temas que puedan ir apareciendo. Empecemos a ver distintos ejemplos, es decir, vamos a meternos a ver distintos sesgos y a ir entrando en detalle. Sesgo de disponibilidad. ¿Qué sería esto? Esto es la memoria como construcción de realidad. Consiste en sobreestimar la probabilidad de eventos que son más fáciles de recordar. Esto, aclaro, vamos a empezar a verlo desde lo cognitivo. Por ejemplo, después de ver noticias sobre, no sé, accidentes de avión, una persona puede percibir que volar es más peligroso de lo que realmente es. ¿Cómo articulamos esto desde lo filosófico? Bueno, esto remite a la crítica fenomenológica de la objetividad. La realidad no se nos da como un conjunto neutral de datos, sino como aquello que aparece con mayor intensidad en la conciencia. Desde esta perspectiva, la realidad ya es una selección estructurada por la experiencia vivida. De manera que el sesgo de disponibilidad muestra que lo memorable se impone sobre lo probable. ¿Estamos? Sesgo de anclaje. Esto es la fijación inicial del sentido. Implica que las decisiones se ven fuertemente influenciadas por el primer dato recibido, incluso aunque sea irrelevante. Ejemplo, estamos negociando un precio y la primera cifra funciona como punto de referencia, condicionando todo lo que venga después. Si lo vemos desde lo filosófico, lo podemos leer en clave hermenéutica. Toda interpretación parte de un prejuicio, y esto en un sentido no peyorativo, es decir, una precomprensión que va a orientar el sentido. La idea
de que no hay acceso inmediato a lo real sin mediaciones, se va a ver reforzada por este sesgo. Siempre estamos ya anclados en este sentido. ¿Venimos bien? Bueno, vamos al efecto halo. Esto es la ilusión de coherencia del sujeto. Consiste en atribuir características positivas globales a una persona a partir de un rasgo particular, por ejemplo, su atractivo físico. Y esto produce una ilusión de coherencia, es decir, si alguien es atractivo, se lo percibe como además inteligente, confiable o competente. Si lo empezamos a analizar o hacemos un entrecruzamiento filosófico y psicoanalítico, esto dialoga con la noción de lo imaginario. La tendencia a construir totalidades o gestalts coherentes donde hay fragmentación. Y también lo podemos vincular con la crítica a la sustancia en la filosofía, es decir, no hay esencias estables, sino conjuntos de atributos contingentes que proyectamos como una unidad. Bien, sesgo de retrospectiva o la ilusión de inevitabilidad, bien digo. Esto lleva a percibir eventos pasados como más predecibles de lo que realmente eran. Una vez que algo pasó, tender a pensar que era obvio. En un sentido filosófico, esto afecta directamente la comprensión del tiempo y la causalidad, porque introduce una teleología ficticia. El pasado parece orientado hacia el presente como un destino necesario. Desde la filosofía de la historia, esto puede derivar en narrativas deterministas que eliminan el efecto de la contingencia. ¿Está? Sesgo de autoservicio, la defensa del yo. Esto es atribuir éxitos a factores internos como la habilidad y fracasos a factores externos como las circunstancias. Es un mecanismo que protege la autoestima, pero distorsiona la evaluación de la realidad. Filosóficamente, acá aparece la cuestión del sujeto y su relación con la verdad. Nos podemos preguntar, ¿es el yo un agente racional o es una construcción defensiva? Porque este sesgo sugiere que el sujeto no busca la verdad, sino la consistencia narcisista. Por eso, esto de la defensa del yo. En clave psicoanalítica, que ya lo vamos a ver igual cada uno de estos más ampliado, lo podemos leer como una defensa frente a la castración simbólica, esto es, el límite o la falta. Sesgo de statu quo, la inercia del orden establecido. Esto es la tendencia a preferir que todo siga igual, incluso cuando el cambio sería beneficioso. Y acá, además de lo filosófico, vamos a agregar la dimensión política, porque tiene implicancias ideológicas profundas. Esto explica la resistencia al cambio social, incluso en contextos de injusticia. Se vincula con una concepción conservadora de la realidad, donde lo existente queda legitimado por el mero hecho de existir. Y también lo podemos leer en relación con la angustia frente a lo nuevo. ¿Por qué? Porque el cambio introduce incertidumbre y el sujeto prefiere una estabilidad imperfecta a una transformación incierta. ¿Estamos? Sesgo de negatividad, la primacía de lo adverso.
Esto, ya como su nombre lo dice, indica que lo negativo, los eventos negativos tienen mayor peso psicológico que los positivos. Una crítica duele más que 10 elogios. Si lo vemos desde lo filosófico, conecta con tradiciones filosóficas pesimistas. Bueno, hemos visto a Schopenhauer, por ejemplo, que sostienen que el sufrimiento tiene mayor densidad ontológica que el placer. Y también lo podemos interpretar como un mecanismo adaptativo. Prestar más atención a lo negativo aumenta la supervivencia. Sin embargo, en contextos modernos, esto puede generar visiones distorsionadas del mundo, marcadas por el temor y por la ansiedad. Sesgo de ilusión de control, esto de el sujeto como un soberano ficticio. Bueno, esto claro está, es sobreestimar nuestra capacidad para influir en eventos que en realidad son aleatorios. Ejemplo, creer que ciertos rituales influyen en determinados resultados, que por supuesto escapan a nuestro control. Filosóficamente, esto cuestiona la noción del libre albedrío. El sujeto se percibe como agente pleno, cuando en realidad está atravesado por contingencias. Desde lo crítico, desde una perspectiva crítica, este sesgo sostiene fantasías de autonomía que encubren determinaciones estructurales. Y finalmente, llegamos al efecto Dunning-Kruger, esto es por los dos psicólogos que le dieron este nombre, pero en realidad me gusta que lo conozcamos más como sesgo de ignorancia y de sobreestimación, porque describe cómo las personas con menor competencia tienden a sobreestimar sus habilidades, mientras que las más competentes tienden a subestimarse. Desde lo filosófico, esto dialoga con una antigua idea socrática. Solo sé que no sé nada, es decir, el verdadero saber implica reconocer la propia ignorancia. Pero sin embargo, acá aparece una paradoja. Quien más debería dudar, es decir, el más ignorante no duda, y quien más sabe es el que vacila. Esto introduce una dimensión trágica en la epistemología. El acceso al conocimiento no garantiza su reconocimiento subjetivo. ¿Estamos? Bueno. Hasta aquí lo cognitivo, que ya nos permite llegar a una primera conclusión. No son simples errores individuales, sino estructuras que configuran la experiencia humana. Funcionan como mediaciones inevitables entre el sujeto y el mundo, desafiando la idea de una racionalidad pura. Desde la filosofía, obligan a revisar conceptos fundamentales, ya lo he anticipado, como verdad, sujeto, libertad, conocimiento. Desde la psicología, nos muestran que pensar no es simplemente procesar información, sino interpretar, seleccionar y distorsionar. En última instancia, revelan que el ser humano no habita la realidad, sino una versión de ella, construida a partir de limitaciones cognitivas, afectivas y simbólicas. Y la tarea crítica no es eliminarlos, que aparte sería imposible, sino en hacerlos visibles para poder introducir una distancia reflexiva que permita, por lo menos parcialmente, no quedar completamente capturados por ellos. ¿Estamos? Bueno, hasta acá esto parece bastante simple. Y ahora, por supuesto, vamos a complejizarlo a partir del amigo Lacan. Porque ya dije que la psicología
cognitiva describe estos sesgos como errores sistemáticos. Sin embargo, desde una perspectiva lacaniana, esta formulación es insuficiente porque supone un ideal normativo de racionalidad del cual el sujeto se desvía. Para Lacan, por empezar, el sujeto no es un agente racional que a veces falla, sino una estructura que ya está constitutivamente escindida. El sujeto ya está fallado. El sujeto está barrado, va a decir él, dividido entre lo que dice y lo que lo determina. Entonces, si lo vemos así, los sesgos no son fallas contingentes del sistema cognitivo, sino efectos estructurales del lenguaje y del deseo. No son anomalías, como veíamos con aquello. Son la regla. Esto implica un desplazamiento crucial entre una mirada y la otra. La psicología cognitiva va a preguntar por qué razonamos mal. El psicoanálisis va a preguntar qué verdad del sujeto se manifiesta en ese error. Y como el sujeto está inscrito en el lenguaje, en lo que Lacan denomina el orden simbólico, no hay acceso directo a lo real. Toda percepción está mediada por significantes. Entonces, acá los sesgos los podemos leer como efectos de esa cadena significante. Ejemplo, el anclaje como la fijación de un significante amo. El de disponibilidad, yo igual ahora esto lo voy a emplear, como la insistencia de ciertos significantes en la memoria. El del efecto halo, como una totalización imaginaria. Dicho de otra manera, el problema no es que el sujeto distorsione la realidad, sino que la realidad misma está estructurada como un discurso. El efecto halo encuentra su formalización más precisa en el registro de lo imaginario. Y esta lógica se proyecta hacia el otro. Es decir, se percibe un rasgo, se construye una totalidad coherente, se borra la inconsistencia y se impone una identidad. Una gestalt coherente dicho de otra manera, el yo se va a constituir como una imagen de unidad. Una gestalt coherente que va a ocultar esa fragmentación pulsional. Y esto no es simplemente un error perceptivo, es una necesidad estructural del yo. El efecto halo, así, no es un sesgo accidental, sino una manifestación de la manera en que el sujeto se sostiene en esa ilusión de unidad. El sesgo de autoservicio lo podemos leer como una defensa narcisista. El yo necesita sostener una consistencia frente a la amenaza de la falta. Por eso, el éxito se internaliza porque refuerza la imagen del yo. El fracaso se externaliza porque preserva la consistencia. En términos lacanianos, esto se vincula con la evitación de la castración simbólica y la resistencia a reconocer la falla estructural. El sujeto no es que simplemente se engaña, se defiende de una verdad que resulta insoportable. La ilusión de control
remite directamente a la noción de fantasma. El sujeto construye una escena en la que ocupa una posición que le permite sostener una ilusión de dominio sobre lo real. Pero lo real, ustedes ya saben en Lacan, es justamente aquello que escapa a la simbolización. Por eso, cuanto mayor es la contingencia, mayor es la necesidad de fantasía de control. Y de vuelta, no se trata de un error probabilístico, sino de una defensa frente a la angustia. El sesgo de retrospectiva va a introducir una narrativa donde el pasado aparece como necesario. Esto lo podemos pensar en relación con la retroacción. El sentido no está en el pasado, se produce a posteriori. El sujeto reescribe la historia para hacerla coherente, para darle un sentido. Y esto no es un defecto cognitivo, otra vez, es el modo en el que el sujeto produce sentido. Acá aparece una afinidad profunda con la estructura del síntoma, algo que insiste y que solo adquiere significado en una lectura posterior. Bueno, ¿cómo podemos relacionar todo esto con las falacias? También vean esa charla como para ir uniendo todos los temas, porque todo se va enlazando como si fueran los anillos o los nudos borromeos de Lacan. Aquello que hemos visto de las falacias pertenece al campo de la lógica y de la argumentación. No obstante, desde una perspectiva, ya que venimos con Lacan, las falacias tampoco son meros errores formales, sino formaciones del discurso atravesadas por el deseo. El punto clave sería, los sesgos operan a nivel del pensamiento, las falacias a nivel del discurso, pero ambos responden a la misma lógica subjetiva. Entonces, para empezar a relacionar, el efecto halo lo podemos vincular con la falacia ad hominem o la falacia de autoridad. El efecto halo ya dijimos que favorece aceptar argumentos por quien los dice y rechazarlos por características del emisor. Y esto, por supuesto, está relacionado a la falacia ad hominem o de autoridad. Es decir, el sujeto no evalúa el argumento, sino la imagen, por esto la relación, la imagen del otro. El sesgo de disponibilidad la podemos relacionar con la falacia de generalización apresurada. Es decir, lo más disponible en la memoria se convierte en lo más representativo. Y esto va a producir generalizaciones indebidas e inferencias basadas en casos salientes. Es decir, aquí el significante que insiste reemplaza a la evidencia. El sesgo de anclaje lo podemos vincular con la falacia de punto de partida no justificado. Esto es, el anclaje introduciendo un significante inicial que va a organizar todo el razonamiento posterior. Y esto se va a traducir en aceptar premisas arbitrarias, construir argumentos coherentes sobre bases falsas. Es la lógica del significante amo que va a ordenar todo el campo. ¿Estamos? Sesgo del statu quo lo podemos relacionar con la falacia de apelación a la tradición, es decir, la preferencia por lo dado se traduce discursivamente en siempre fue así o es lo natural, lo que habitualmente escuchamos en el discurso. Acá la falacia no es lógica, sino ideológica.
El orden existente se presenta como algo necesario. El sesgo de negatividad con la falacia del catastrofismo argumentativo. O sea, esta sobreponderación de lo negativo conduce a una exageración de riesgos y argumentos alarmistas. El discurso se va a organizar alrededor de la amenaza. De modo que las falacias van a suponer un ideal de argumentación correcta, pero el psicoanálisis introduce una torsión. El sujeto no busca la verdad lógica, sino la verdad de su deseo. Esto va a implicar que un argumento puede ser lógicamente válido, pero subjetivamente rechazado. Y un argumento falaz puede ser sostenido con convicción. Repito, un argumento puede ser lógicamente válido, pero subjetivamente rechazado. Y un argumento falaz puede ser sostenido con convicción. Bueno, por eso Nietzsche decía, toda convicción es una prisión. Y donde la adhesión a un discurso no depende solo de su validez, sino de su función en la economía psíquica. ¿Estamos? Esto ya nos lleva a una segunda conclusión. Porque desde una lectura lacaniana, los sesgos no son, vamos acá agregando capas o dimensiones, no son simples errores cognitivos, ni las falacias simples fallas argumentativas. Podemos pensar ambos como efectos del significante, formas de sostener el deseo y defensas frente a lo real. ¿Está? Entonces, ahí a la dimensión heurística le tenemos que agregar la dimensión del deseo. El sujeto no es que sea un mal razonador, es un sujeto del inconsciente estructurado por una falta que organiza tanto su percepción como su discurso. En este marco, el error deja de ser algo a corregir y pasa a ser algo a interpretar como el síntoma. En la obra de Freud, aunque no se utilice el término sesgo, encontramos mecanismos que cumplen funciones análogas: desplazamientos, condensación, racionalización, proyección. Que estos mecanismos no buscan la verdad en un sentido racional, sino la reducción de la tensión psíquica, es decir, la verdad del deseo. Por ejemplo, la racionalización como mecanismo permite justificar decisiones tomadas por motivos inconscientes. La proyección atribuye al otro aquello que el sujeto no puede reconocer en sí mismo. Si entonces esto lo reinterpretamos, el sesgo de autoservicio lo podemos leer no como un error de atribución, sino como una defensa del yo. Freud va a mostrar que el pensamiento está subordinado al principio de placer. Y esto acá va a traer una tesis fuerte. El sujeto no piensa para conocer, sino para sostener su equilibrio psíquico. Y si en Freud el acento está en la economía psíquica, ya dije que en Lacan se desplaza hacia la estructura del lenguaje. El sujeto está determinado por el significante, una vez más lo digo. Y donde no hay acceso inmediato a lo real, toda experiencia está mediada simbólicamente. Repasemos
Así que de esta perspectiva, el sesgo de anclaje lo podemos entender como la significación de un significante amo, el sesgo de disponibilidad como la existencia de ciertos significantes y el efecto halo como una totalización imaginaria. ¿Está bien? En otros términos, el sujeto no es que distorsione la realidad misma está estructurada como discurso. Les voy a introducir otro autor, Slavoj Žižek, que es un filósofo y psicoanalista esloveno, que retoma a Lacan para analizar la ideología contemporánea. Su aporte clave va a ser que la ideología no opera a nivel de creencias explícitas, sino en el nivel del goce. Y esto nos va a permitir una lectura renovada de los sesgos. No solo persistimos en ellos por ignorancia, sino que persistimos porque hay una satisfacción implicada. Ejemplo, el sesgo de negatividad se puede sostener, o puede sostener, mejor dicho, una forma de goce en el catastrofismo. El sesgo de statu quo puede articularse con una comodidad libidinal en lo conocido. Žižek nos trae así una idea provocadora. Sabemos que estamos sesgados, pero aún así actuamos como si no lo estuviéramos. Bueno, y para esto vuelvan, insisto, a esa charla del sesgo de confirmación. Esto desborda el modelo cognitivo clásico, mostrando que la corrección racional no alcanza para modificar la conducta. ¿Por qué? Porque en el medio está esto, el deseo. Y a veces hay deseo de estar mal, aunque parezca paradójico. Bueno, y ahora voy a agregar una dimensión más, que la dimensión del poder con Foucault, porque para él no hay saber neutral. Todo conocimiento está atravesado por relaciones de poder. Los discursos producen verdad. Entonces, desde este ángulo, los sesgos no son solo fenómenos individuales, sino efectos de dispositivos discursivos. El sesgo de statu quo lo podemos entender como internalización de normas. La ilusión de control como efecto de tecnologías de subjetivación. El sesgo de disponibilidad como resultado de regímenes de visibilidad, medios, instituciones. Esto significa que no solo pensamos sesgadamente, sino que somos producidos como sujetos capaces de ciertos sesgos. Y esto es, entre paréntesis, lo que las nuevas tecnologías aprovechan a partir de la detección y la captura de estos sesgos. Bueno, de vuelta, lo vimos en detalle en aquella charla de el sesgo de confirmación, a través del clickbait, de la carnada, es decir, a partir de un titular, como te atrapó tu atención y ahí ya capturé la mirada o hasta el like, la aprobación. Pero quiero retomar los sesgos para hacer una suerte de cuadro integrador que después, sobre el final, como siempre, voy a compartir el power. Sesgo de disponibilidad, esto recuerden, es la sobreestimación de lo memorable. Es decir, la memoria trayendo aquello más intenso por sobre otras cosas. Desde Freud, esto sería el retorno de representaciones cargadas afectivamente. Desde Lacan, la insistencia significante. Desde Foucault, la producción de visibilidad. Esto, perdón, mejor lo voy a dejar para el cuadro final, así lo vemos juntos.
no me quiero anticipar. Antes me gustaría llegar a una tercera conclusión, que es que los sesgos psicológicos, lejos de ser, insisto, simples errores, constituyen una vía privilegiada para comprender la estructura del sujeto. Al articularlos con el psicoanálisis y la filosofía, vemos que están profundamente ligados al lenguaje, al inconsciente, al goce y hasta al poder. Freud va a mostrar que el pensamiento está atravesado por defensas, Lacan, que está estructurado como un lenguaje, Zizek, que está sostenido por el goce, Foucault, que está producido por el poder. Y en este cruce, los sesgos dejan de ser fallas a corregir y pasan a ser formaciones a interpretar. La crítica, entonces, no es aspirar a una racionalidad pura, imposible, sino en producir un saber sobre las condiciones que hacen posible nuestro modo de pensar, desear y argumentar. ¿Estamos? Bueno, ahora sí quiero traer algunas viñetas o algunas escenas, porque si el análisis teórico nos permite formalizar la lógica de los sesgos, las viñetas y los ejemplos cotidianos nos permiten observar cómo esto opera en situación, in situ. Desde lo freudiano-lacaniano no se trata de ilustraciones anecdóticas, sino de escenas donde el sujeto se revela en su relación con el significante, el goce y el otro. Y cada sesgo no lo entiendan como un error aislado, sino como una formación que cumple una función en la economía psíquica y discursiva. Bueno, voy a ir tomando uno por uno y viéndolo en ejemplos clínicos cotidianos. Sesgo de autoservicio. Esto, recuerden, es la defensa del yo, como aparece en la clínica. Ejemplo. Un paciente relata reiterados conflictos laborales. Y en cada episodio describe a sus superiores, a sus jefes, como incompetentes o injustos, mientras se presenta a sí mismo como víctima de circunstancias externas. Ante la intervención del analista, que introduce la posibilidad de una implicación subjetiva, es decir, ¿qué tenés que ver vos en eso?, el paciente se enoja, se irrita y redobla la narrativa. Siempre me pasa lo mismo porque la gente no sabe trabajar. Este es su discurso. Bueno, haciendo una lectura desde Freud, esto lo podemos entender como una racionalización defensiva. El paciente se justifica apelando a esta racionalización, a este mecanismo. Desde Lacan, como una evitación de la castración. El sujeto rechaza inscribirse en la falta. De manera que el sesgo de autoservicio, en este caso, protege la consistencia narrativa y evita la angustia asociada a la responsabilidad. La falacia asociada es la racionalización y el desplazamiento de la causa. ¿Está? Vayamos a el efecto halo. Esto sería la transferencia y la idealización. Pensemos en el caso de una paciente que le atribuye al analista cualidades de sabiduría absoluta y capacidad de comprensión total, incluso antes de que haga alguna intervención significativa, donde pequeños gestos o silencios los interpreta como profundamente relevantes. Bueno, esto remite al fenómeno transferencial. El efecto halo no es solo un sesgo cognitivo, sino una estructura imaginaria que organiza la relación con el otro.
En otras palabras, se toma un rasgo, esta posición de saber, y se construye una totalidad idealizada. Desde Lacan, el analista es ubicado como sujeto supuesto saber. Falacia asociada, apelación a la autoridad. Es decir, falacia ad hominem. Sesgo de retrospectiva. Esto era la reconstrucción del pasado. Pensemos en un paciente que después de una ruptura amorosa dice, en el fondo, supe que esto iba a terminar así. Sin embargo, en sesiones anteriores había expresado expectativas totalmente opuestas. Entonces, acá se evidencia la lógica de la retroacción. El sentido del pasado se reorganiza desde el presente. Freud va a conceptualizar esto como una elaboración secundaria, Lacan como efecto de la cadena significante. Y lo vuelvo a decir una vez más, el sesgo no es un error, es una reescritura necesaria para sostener una coherencia narrativa. La falacia asociada acá es una teleología retrospectiva. ¿Está? Ilusión de control. Esto sería la fantasía en acción. Ejemplo, caso. Imaginen un inversor que desarrolla ciertos rituales personales, no sé, cábalas de horarios, gestos, secuencias, que considera decisivas para que sus operaciones financieras, que son por supuesto altamente volátiles, tengan éxito. Bueno, desde Lacan, esto lo podemos pensar como una escena fantasmática donde el sujeto trata de suturar la contingencia del mercado y desde Zizek esto todavía nos permite ir más allá, jugar más allá. El sujeto no solo cree en el ritual, sino que obtiene una satisfacción en esa práctica, aun cuando sabe que es algo irracional. No puedo evitar acá recordar las famosas cábalas de Bilardo, el director de la selección, por ejemplo. Bueno, hay una creencia irracional en que si esto se hace en un determinado orden y secuencia, va a funcionar, se va a evitar un resultado negativo y que si no se hace, todo lo contrario. Bueno, así funciona, de hecho, el trastorno obsesivo compulsivo. En ciertos casos extremos. Y donde la ilusión de control va a reducir la angustia frente a lo real y va a sostener una posición subjetiva activa. Falacia asociada, la falsa causalidad. Si yo hago esto, pasa esto. Si no lo hago, pasa esto otro que es catastrófico. Sesgo de disponibilidad. Estos son los medios y la producción de realidad. Caso clínico. Imaginen la cobertura intensiva de hechos delictivos que aparecen replicados en distintos medios de comunicación y redes sociales, y donde amplios sectores de la población perciben un aumento desmedido de la inseguridad, independientemente de los casos estadísticos. Foucault leería esto como un efecto de los regímenes de visibilidad, es decir, lo que aparece reiteradamente adquiere estatuto de verdad. Y donde el sesgo de disponibilidad no es solo individual, sino que es producido por dispositivos discursivos y se inscribe, por supuesto, en relaciones de poder. Falacia asociada, generalización apresurada. Finalmente,
Sesgo de negatividad, acá hay, por supuesto, un goce y catastrofismo, donde, siguiendo con el caso de redes sociales, imaginen que contenidos alarmistas o negativos generan mayor interacción, que esto es lo que pasa, por supuesto. Vuelvan a ver la charla, insisto, del sesgo de confirmación. Una noticia alarmista, por muy mentirosa que sea, si es mentirosa, va a generar mucho más ruido y viralización que una que no lo es, que un título neutro o positivo. Los usuarios tienden a consumir y compartir noticias que refuerzan las percepciones de crisis permanente. Si yo pongo alarma, títulos asociados, bueno, por supuesto que bomba, último momento, bueno, todo lo que genere ansiedad, genere miedo, genere incertidumbre, genere inseguridad, todo eso va a hacer mucho más impacto. Esta idea de crisis, de angustia. Y acá el aporte de Zizek es central. No se trata solo de una tendencia cognitiva, sino de una economía libidinal. Es decir, el sujeto encuentra una forma de goce en la indignación, la queja y, por supuesto, la anticipación de catástrofes. Este sesgo de negatividad se va a articular con una satisfacción que es paradojal. Y la falacia asociada es el catastrofismo argumentativo. Viñeta clínica. Imaginen un paciente que permanece años en una relación que describe como insatisfactoria. Y como no se puede separar, experimenta una intensa angustia y posterga cualquier decisión. Freud aquí hablaría de compulsión a la repetición. Lacan de fijación en un modo de goce. Yo dije finalmente, pero no, me había olvidado del sesgo del statu quo, que no es simple resistencia al cambio, sino una fidelidad a una estructura de goce. Y acá aparece una dimensión clave. El sujeto prefiere un mal conocido antes que confrontar lo real del deseo, la verdad del deseo. Falacia asociada, apelación a la tradición o a lo dado, a lo conocido, a lo malo conocido. Y tenemos luego el sesgo del anclaje, esto es el peso del significante inicial. Ejemplo, acá se me ocurre, piensen en un debate público donde la primera cifra, esto es hiper utilizado en política, donde la primera cifra o interpretación que circula, aunque después sea desmentida, pero continúa organizando todo el posicionamiento posterior. Esto relaciónenlo con la charla que hemos visto de las falacias. O con la de Schopenhauer, esto de las... no me sale ahora el arte de tener razón, esa charla. Donde él apela a todo un número de ardides, de trampas, para justamente vencer argumentativamente al otro. Esto es, lanzo un dato falso y la persona ya quedó capturada por ese dato, aunque después sea desmentido.
Entonces, ahí el anclaje va a funcionar como un significante amo, ordena todo el campo discursivo y reduce la ambigüedad. Incluso cuando es refutado, su efecto permanece. Ahí está su, su trampa, su ilusión. La falacia asociada, aceptación acrítica de premisas iniciales. Estoy debatiendo con alguien, yo digo, usted es un, no sé, un estafador. Bueno, ya está, ya lo lancé, ya quedó ahí eso picando. Y todo, desarmé todo lo que se podría haber generado, ahora debatiendo sobre si el otro es o no es un estafador. Desvié completamente el sentido del debate. Y ahora sí, finalmente, esto de el sesgo de Dunning-Kruger, o mejor dicho, saber y desconocimiento, o saber y no saber. Piensen en, ya que estamos, bueno, con las redes, seguimos en ese campo, donde, que es donde esto se ve mucho más y abunda, gente con muy escasa o nula formación en temas complejos, como puede ser salud, economía, política, sostienen posiciones con alto nivel de certeza. Bien, estos son los famosos opinólogos seriales, mientras expertos introducen matices y dudas. Esto acuérdense, quien debería vacilar se planta en una posición de certeza o de saber, y quien debería mostrarse justamente mucho más sólido en su conocimiento, duda. Bueno, esto lo podemos leer desde una reactualización de la paradoja socrática. El saber implica reconocer la falta. El saber, bien entendido, justamente asume que no lo sabe todo. Reconoce la duda, reconoce la falta, reconoce el no saber. Desde Lacan, el sujeto que sabe sin saber está identificado al significante, y el que duda está más cerca de la división subjetiva. Falacia relacionada, sobreconfianza argumentativa. Bueno, a partir de esto podemos, o mejor todavía no, ahora sí les quiero compartir el Power para que veamos, acá estamos, para que veamos juntos. Bueno, acá yo les hice un juego con esta imagen, donde claramente queda claro que esto es fallido desde el vamos. Uno puede estar hablando de una cosa y el otro entendiendo totalmente otra. Bueno, y acá una integración completa. A ver, voy a ver si esto lo puedo agrandar. Ahí vamos. Bueno, donde tenemos, yo acá dividí en el sesgo, la perspectiva freudiana, la perspectiva lacaniana, la perspectiva de Foucault, Zizek y la falacia relacionada. Tenemos primero el sesgo de disponibilidad, esto es la sobreestimación de lo memorable, acuérdense, recordar aquello mucho más intenso o potente que o por sobre otras cuestiones. Freud diría que acá tenemos un retorno de representaciones cargadas afectivamente, que es justamente el afecto lo que le da esa intensidad o esa potencia. Lacan va a tomar esto como insistencia significante. Foucault nos va a hablar de la producción, todo en Foucault va a pasar por justamente una producción porque habla del poder, una producción de visibilidad, y la falacia sería la generalización apresurada. Sesgo de anclaje, esto es la dependencia de un punto inicial.
Lacan nos va a hablar acá del significante amo. Esto, acuérdense, es a partir de una cuestión ordeno todo lo demás. Y la falacia, la premisa no justificada. Halo, totalización a partir de un rasgo. Freud nos habla de idealización, Lacan del registro imaginario, la falacia ad hominem o autoridad. Es decir, como lo dice tal, que es, no sé, inteligente, atractivo o lo que fuere, debe ser verdad. Sesgo de autoservicio, estos son las atribuciones defensivas, es decir, mecanismos de defensa yoicos desde Freud, evitación de la falta, de la castración en Lacan, falacia de racionalización. Me defiendo racionalmente, lo justifico. ¿Por qué? Para evitar la angustia desde un lugar narcisista. Sesgo retrospectivo, ilusión de previsibilidad. Esto, acuérdense, es acomodo el pasado a partir del presente. Freud va a decir que es una elaboración secundaria, Lacan una retroacción. La falacia es una narrativa teleológica. Esto es, ¿se acuerdan el caso clínico que les decía? Siempre supe que me iba a dejar cuando por ahí 2 sesiones antes o una estaba diciendo todo lo opuesto. Es como un acomodamiento. Sesgo de negatividad, la primacía de lo adverso. Hay una fijación en el displacer desde Freud. Un goce en lo negativo va a aportar acá Zizek. Y falacia de catastrofismo. Sesgo de control, una sobreestimación de la influencia. Freud acá habla de omnipotencia infantil, Lacan de fantasía, Foucault de subjetivación. Y la falacia es una causalidad ilusoria. Esto, para decirlo más simple, es esta idea de, bueno, lo que me sale bien es por mérito propio, lo que sale mal es por influencia externa. Hay una idea de controlar lo incontrolable, que es justamente la contingencia, el azar, lo que no podemos controlar. Y finalmente el statu quo, preferencia por lo dado. Freud ahí va a hablar de una compulsión a la repetición, Foucault de una normalización, Zizek de un goce en la estabilidad y la falacia asociada va a ser la apelación a la tradición. ¿Estamos? Bien. Ahí está. Y ahora sí, esto nos va a permitir llegar a una conclusión final donde vemos que todos los casos clínicos, los ejemplos contemporáneos, nos muestran que los sesgos no operan en abstracto, sino en escenas donde se van a articular el sujeto dividido, el otro, social, mediático, institucional, el goce y el discurso. Y donde lejos de ser simples errores cognitivos, como vimos al comienzo, los sesgos aparecen como soluciones subjetivas, modos de estabilizar la relación con lo real, con el deseo y con el lazo social. En este sentido, el trabajo crítico, ya sea clínico o filosófico, no es únicamente corregirlos, como si esto se pudiera, sino en leer qué verdad del sujeto se juega en su insistencia. Que esto es el trabajo que se hace, en otras palabras, en un proceso, en una terapia. ¿Qué verdad de ese sujeto que nos viene a pedir ayuda se juega en su insistencia del síntoma, en su insistencia del sesgo, en su insistencia de un goce que claramente le hace daño, pero del que paradójicamente no se puede mover? ¿Estamos?
Bueno, ustedes ya saben, esto, lo bueno de esto lo pueden ver en diferido. Cualquier duda, pregunta, comentario que quieran dejarme, bienvenido sea, así lo puedo retomar, lo podemos volver a trabajar o puede dar pie a otro tema, otra charla. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, que lo puedan aplicar, que se pueda comprender. Si no, bueno, ya saben, me lo hacen saber. ¿Está? Bueno, nos estamos reencontrando la semana que viene, mismo horario por el momento, y espero que anden bien, que esto, como les dije, les ayude a poder, lo más difícil de todo, ir encontrando la verdad de su deseo y empezar a recorrer ese camino. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Chau, chau.